¿Qué tal, amigos? Había prometido la última vez hablarles de las pruebas de la evidencia interna, sobre la fiabilidad del Nuevo Testamento, pero prefiero hacer un alto en el camino y explicar algunas cosas respecto al canal, opiniones que me han llegado y cosas así, ¿no? Yo tengo la idea más adelante de tocar temas específicos de la Biblia, pero no creo que sea el camino de este canal realmente hacer predicaciones como tal. No sé, quizás más adelante resulte que sí. Pero más bien lo que busco con el canal es dar pequeñas pinceladas de apologética. La apologética es la defensa racional de la fe, porque los cristianos entendemos que nuestra fe es racional. Eh, los orientales dicen que lo racional es un invento de Occidente, ¿no? Y realmente las religiones de ellos, en las religiones de ellos se ven muchas cosas totalmente irracionales a las cuales ellos no buscan una explicación. Pero como les he dicho, el cristianismo no es así. El cristianismo se propone como una religión fundamentada en eventos históricos. Entonces hay una serie de cuestiones que hacen que la apologética tenga un valor cada vez mayor. Eh, el gran apologista contemporáneo Wallace ha dicho que el futuro de la predicación es la apologética. Y no creo que sea tan grande así, pero realmente la apologética cada vez tiene un espacio mayor en la medida en que confluyen muchas disciplinas, especialmente científicas, que apuntan a la evidencia de un creador. Y sobre todo en el ámbito anglosajón, pues se ha levantado la filosofía cristiana con una fuerza similar de los primeros apologistas cristianos que tuvieron que contender con judíos, con griegos, que apelaron a la filosofía para hablar con los griegos, con los romanos, etc. Dicho esto, también quisiera decirles que yo llevo una especie de plan. O sea, para caer en los asuntos puramente bíblicos, pues yo he decidido primero hablar de los argumentos sobre la existencia de Dios. Porque aunque para los cristianos la Biblia es, bueno, para los protestantes es la autoridad máxima, y para los católicos, bueno, la Biblia y la tradición misma, el magisterio eclesiástico. Pero no solamente aspiro a llegar a personas que ya conocen a Cristo o que buscan a Cristo, sino a todo tipo de personas. Gracias a Dios se me acercan varias personas que no son cristianos. Y bueno, la idea es poder tender un puente, ¿no? El puente hacia ellos no es la Biblia en este momento, aspiro a que un día lo sea, sino la razón. Es el puente que podemos tender entre todos los seres humanos. Dichas estas cosas, quisiera hablar un poquitico también de que en este plan, en esta idea de primero demostrar o dar argumentos para la existencia de Dios, les recuerdo que lo que estaba tratando era de llegar al argumento de la resurrección de Cristo, que quizás es el caso más fuerte, o quizás no es el caso más fuerte que tiene el cristianismo, ¿no? La evidencia histórica para hablar de que Cristo se levantó de los muertos. Pero he hecho una pequeña escala para hablar de la fiabilidad del Nuevo Testamento, porque como se sabe se han levantado muchas teorías, muchas conspiraciones, muchas cosas contra la idea de que los documentos que tenemos pues no son fiables. Una de las cosas que está muy metida en la gente, ¿no? En la idea de la gente. Por ejemplo, cuando la gente piensa en la iglesia, lo primero que piensa es en pues toda la pompa esta, toda la grandilocuencia del rito o de los ritos católicos, ¿no? Y ortodoxos y todo esto. Pero realmente esto comenzó en la iglesia a partir de que la iglesia hizo hubo paz en el Imperio Romano respecto al cristianismo, ¿no? Especialmente se adoptaron en el rito muchas cosas, el incienso, vestiduras, una serie de cosas. Pero cuando yo hablo de la iglesia, hablo de la iglesia universal, no me refiero específicamente a esa iglesia. No es que la esté excluyendo, porque yo creo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y en cada denominación cristiana hay personas que son la iglesia, ¿no? Que solamente el Espíritu Santo conoce. Aquellos que adoran al Padre en espíritu y verdad, como decía Cristo, ¿no? Y eso es algo que va más allá de las denominaciones. Entonces, uno de los mitos que quería, digamos, dejar zanjado ese asunto entre nosotros es que se dice que la Biblia ha sido muy manipulada con intenciones del poder, ¿no?
porque ya, como les he dicho, se piensa en el poder, se piensa en la Iglesia Católica y en todo lo que es cierto y lo que no es. Porque también hay mucho cine, mucha literatura y muchas cosas que nos llegan por todas las bocas de la sociedad, en las cuales pues siempre están estos monjes asesinos y siempre hay estas subtramas, estas cosas tremendas, ¿no? Ahora bien, quiero dejar claro una cosa. La Iglesia, hasta el siglo IV, estuvo perseguida. Los líderes de la Iglesia y los grandes hombres de la Iglesia eran hombres proscritos por la sociedad. Sencillamente porque decían que el Kyrios, el Señor, no era el César, no era el hombre que estaba sentado en Roma, sino Cristo. Aquel artesano, judío, aquel predicador ambulante, al que mataron. Que ese era el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso costaba la vida entonces. Y hasta el siglo IV, no hubo ningún rejuego de poder ni nada de eso. Y proclamar a Cristo significaba perder tu cultura, perder tu familia y seguramente perder tu vida. Muchas de las fiestas, muchas de las orgías de Roma se iluminaban de noche con antorchas humanas que eran cristianos, que estaban ardiendo. Muchas veces a la entrada de las ciudades había cristianos ardiendo como antorchas humanas. Muchas veces en los circos se divertían con los cuerpos despedazados de los cristianos. Entonces no se hagan eco de la tontería de que estos textos nos han llegado por confabulaciones, por juegos de poder. Ahí no había ningún juego de poder. Toda la historia que siempre se nos hace desde el posmodernismo, de que toda la historia ha sido escrita por el poder, bueno, pues mira, con respecto al cristianismo, esto se cae. Al cristianismo que hemos querido recuperar siempre, que es el primer cristianismo. El de los apóstoles, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, y así. El tema es muy extenso y no podemos abarcarlo completamente. Solamente quiero decirles que estos no son más que mitos, que estudien y no se dejen llevar por películas, por documentales tontos que salen en las grandes cadenas, en las grandes transnacionales que controlan toda la información que nos llega, que son un puñado, no son más de 7 transnacionales, que controlan desde los documentales de animales, desde las cosas que ven los niños y fundamentalmente las cuestiones espirituales. Se decía que Diocleciano, por ejemplo, que Diocleciano mandó a destruir, es verdad que mandó a destruir iglesias, es verdad que mandó a destruir manuscritos, pero solamente en el sur y el este. Él no pudo abarcarlo todo. Y aquel sabio Daniel Wallace, del que les he hablado, ha dicho que nos quedan, anteriores a Constantino, 48 manuscritos que hablan de la divinidad de Cristo. Entonces no se dejen llevar por la tontería de que a partir de Constantino fue que se empezó a hablar de la divinidad de Cristo y todo eso. Vayan a las fuentes originales, que ahí está la verdad. Y no se dejen manipular diciendo que no hay verdad. Al que les diga que no hay verdad, le dicen, ¿es eso verdad? Con estas inquietudes los dejo y que el Señor les bendiga.